Grabación, pantalla. Estamos en esto. Se nos ha cortado, estaba diciendo tareita, por si acaso. A ver, si van a querer hacer esto, se van a atrever a hacer esto, escuchen lo que digo y guarden en su memoria. Tarea 1, deducir estas ecuaciones, este par de ecuaciones. ¿De dónde viene la cicloide? ¿De dónde viene el asteroide? Y 2, una aplicación práctica de cada una de las curvas. La cicloide sirve para alguna cosa. La asteroide sirve para tal cosa. En la vida práctica, en la vida diaria, en la vida real. Es 2 tareas les doy, entonces. 1, deducir ecuaciones y 2, una aplicación práctica de la cicloide y del asteroide. A ver, menciono rápidamente. Pues no me hagan macanas. Estoy diciendo bien clarito, como esta tarea he dado siempre, ¿qué pasa? Con la mayoría, van a Avalancha, van a Sumo, pagan su plata, ¿y qué me traen? Me traen cosas absurdas. No me traen, los ayudantes son unos estúpidos, la mayoría. Hay uno que otro buenos, ¿no? Son unos inútiles, solamente son vividores para sacarles plata a ustedes, de lo que sea. Dice, hagan esto, hagan esto. He dado esta tarea muchas veces. ¿Qué les dan en Sumo, en Avalancha? Especialmente del asteroide, les dan cualquier porquería, menos lo legal, no lo que se debe hacer. Les dan formulita, identidad de ángulo triple, y esas formulita. Hacen aparecer esto, hacen aparecer, pero por identidades. No, eso no es deducción. Deducción. Entonces, no hagan macanas. Si se atreven a hacer esto, háganlo. Pero por eso les doy 3 días, martes, miércoles, jueves, viernes. Son 3 días, es tiempo más o menos suficiente. No es un trabajito para media hora esto, jamás. ¿Por qué? Lo digo con claridad. Aplicación de la asteroide hay, pero no hay muchas. Sí, clarito, no hay muchas, pero hay. En cambio de la cicloide, hay aplicaciones a todo, a todo. A ver, me acuerdo, no sé en qué momento con ustedes, cuando estamos en límites, creo, les he hablado de una curva especial. Les he hablado, no me acuerdo en qué parte, cuando estamos en límites, la braquistócrona, les he hablado de eso. Ahí es donde se ha descubierto esta curva, la cicloide. ¿En qué época? En la época de Newton, en la época de los Bernoulli. Es una historia, ¿no? Y ahí está la primera aplicación, pero es de donde se ha inventado esa curva. Más a ver, lo cuento. O sea, no me van a entregar lo que estoy diciéndoles, sino otra cosa. Es un problema físico de la época de Newton. A un matemático se le ha ocurrido decir, tenemos una masa, una bolita de 1 gramo de unidad, masa unitaria, y queremos que vaya, estamos en arriba de un punto A y caiga un punto B en otro lado, pero no abajo necesariamente, sino un punto a otra distancia. Queremos que por acción de la gravedad se suelta la bolita de 1 gramo de peso, se suelte y llegue en el menor tiempo posible a un punto B. Pregunta del problema, ¿cuál trayectoria debe seguir la curva? O sea, la bolita. Para que venir de A por efecto de la gravedad solamente, ¿dónde estamos? Aquí. Se me borra este. Estamos con una bolita aquí que siga una curva y llegue a un punto B. Llegue de A a B en el menor tiempo posible, tiempo mínimo. Ese es el problema de la braquistócrata. Tiene mucho de historia, mucho de historia. En sus tiempos, los matemáticos han puesto como desafío, porque era un invento nuevo, deducir. Si han decidido oro por el problema, casi nadie puede resolverlo. Claro, el que ha inventado lo tenía resuelto. Lo tenía resuelto, pero está publicado en buenos libros, o unos procedimientos resueltos en unas 100 hojas, más o menos. Resuelto correctamente, pero con unas complicaciones son las que hacen ustedes. Problemas simples los complican. ¿Qué pasó? Dice la historia, ese problema de la braquistócrata le llegó a Newton, le llegó. Y dice el cuento, ese problema, Newton se encerró una noche en su casa y le bastó una noche. A otros les costó años resolverlo, pero a Newton le costó una noche. Listo, como era genio Newton, lo escribió, lo mandó y de ahí viene, les he contado eso del apodo de las garras del león inglés. O sea, a Newton le decían el león inglés, que cuando hace funcionar sus garras, el mundo cambia. Y por ahí nació, por este problema nació eso. O sea, Newton lo demostró en una noche en 2 páginas y está publicado en todo el libro de física. Es un problema físico ese, ¿no? De física avanzada, pero no física universitaria de ustedes, ¿no? El problema de la braquistócrata,
cómo una masa, por el solo por efecto de la gravedad, baja y llega a un punto B en el menor tiempo posible. ¿Qué curva es esa? La cicloide. Listo. Es la primera aplicación que se encuentra, la cicloide. Ya. Entonces, por ahí va la cosa. Una aplicación de la asteroide, una aplicación de la cicloide. De la asteroide hay poquitas. De la cicloide hay montones de aplicaciones, a todo. Búsqueme la unita. Y no estoy pidiendo que vaya. Cuidado que uno de ustedes se encuentre y copie a los demás y todos se pongan lo mismo. No. De la asteroide no hay mucho que decir. Son poquitas, pero de la cicloide hay montones de aplicaciones. Así que espero ver de cada uno de ustedes alguna aplicación distinta. Que me mencionen con su dibujito, como más o menos se funciona. Ya. Esa es una aplicación. La otra, la deducción. He mencionado hace un rato, deducir la ecuación de la cicloide, esto es bien fácil. Es bien fácil. 2 minutos. Lo puede hacer aquí, pero 2 minutos. Se hace el dibujito, se ubica ángulo T, jugar un poquito de geometría, es bien fácil esto. Listo. Es bien fácil deducir. Lo que no es nada fácil es esto. ¿De dónde sale A coseno cubo a seno cubo? ¿Qué hay que hacer? Lo estoy diciendo bien claro. Armar círculo de radio A. Aquí dentro, círculo de radio A cuartos, ahí entra el ángulo T, que no es este por si acaso. Es para operaciones. Este ángulo T no es este. Es otro ángulo, el T aquí adentro, de la círcula pequeña. Y ahí hay que aplicar geometría de manera que aparezca esto. Sale esto. Pero el trabajito no es simple. O sea, esto de deducir ecuaciones de la ciclo de asteroide es un problemita geométrico bien complicadito, por si acaso. Me van a traer lo que les van a dar los de avalancha, los de sumo. Eso no es deducción. Eso es manejo de identidades. O sea, parten de identidades, manejan identidades trigonométricas y llegan a esto. Y no usan para nada, ni siquiera dibujan el círculo de radio A, el círculo de radio cuartos, ni dibujan, porque no les interesa. Manejan identidades. Entonces, si quieren, pues, quieren dedicarse a hacer un buen trabajito para buenos puntos, deducción. No está en cualquier libro, no está en ninguna parte. Solamente los autores vean en internet, hay tanto que hay, mencionan, haga esto, arme estas figuras, arme círculo dentro de círculo, ángulo T, dicen más o menos qué hacer. A eso me refiero como trabajito de investigación. Por unos buenos puntos, ¿por cuántos puntos? Yo veré. Se supone que va a ser por nota de tareas, de prácticas. Ya. El problemita que es pesadito es deducir esto. Por eso es tarea, les doy 3 días para que busquen los que tengan voluntad de hacer. No es tarea obligatoria, es tarea optativa. Ya, listo, he dicho. Hasta el viernes hasta las 18 horas. Al correo WhatsApp del grupo. Me mandan un correo individual de mí, ni voy a ver, lo voy a borrar. Listo. Para los que quieran. Primeros 15, pues, cuentan, sé que lo saben contar, como tienen el correo todos ustedes, cuenten, ha entregado 1, 2, 3, 4, 5, llegan a 15, cuenten 15 archivitos de tareita, los demás siguientes ya no entreguen, pues. He dado la misma tarea en otra materia, de cuestión diferencial he dado no hace mucho. Igual he dado tareas, ¿sabes? Por 15 puntos. ¿Qué ha pasado? Me han entregado más de 100. Si estoy diciéndoles, y cuenten, pasa de número 15, ya no entreguen. ¿Qué he hecho con mi tarea de ecuaciones diferenciales? No hace mucho, la semana pasada. He dado igual otra tarea por 15 puntos. Digo, para los primeros 15 que me entreguen, me han entregado más de 100. ¿Qué he hecho? Desde la clase de ayer les he dicho, en otro grupo, sí. Como ustedes no respetan lo que se les pide, se ha dicho, ven 15 tareas y ya no entreguen más, pero me han entregado más de 100, casi todos. ¿Qué he hecho? La tarea le he anulado, le he borrado los 100 y tantos archivos. Los he borrado. No vale la pena, ustedes no respetan las reglas. Lo borro, listo. Pues igual para ustedes. Cuidado que me estén entregando. Primero, antes de entregarme si van a hacer, cuenten cuántos han entregado. Cuenten. Llega a 15, ahí se corta y ya no entreguen más. Por eso el plazo es hasta el viernes. Por ahí va a ser esta tarde, mañana, ya depende de ustedes. El plazo es hasta el viernes. Ya, está clarito. Dejo eso. Hay mucho que hablar de la cicloide del asteroide. Lo nuestro. Para calcular derivadas en notación paramétrica, ¿qué se usa? La regla de la cadena. No hay nada más diferente. Es bien simple esto. Y' es de y de x. A de y de x le dividimos de t. Y tenemos y', derivada de y respecto a t sobre derivada de x respecto a t. Eso es y'. Se deriva x respecto a t, y respecto a t, y fin. Fin, eso es derivar. ¿No? Por ahí nos piden derivada superior. Bueno, y segunda.
¿Qué es derivada segunda? Es derivada respecto a x de y'. Dividimos de t. Abajo de x de t. Arriba, derivada respecto a t de y', pero en función de t. Es esto. Ya no coloco más fórmula, es derivada de cociente. No hace falta memorizar fórmulas, sino saber qué se hace. Y ahí es segunda. Y tercera, por ahí se pide normalmente. Derivada respecto a y segunda, dividimos de t. Abajo, derivada de x respecto a t. Derivada respecto a t de y segunda. El escándalo que salga de aquí se deriva. Eso hay que respetar. Ahí está el cómo estamos en derivación. Conocidas las nuevas formas paramétricas, ahí está cómo calcular derivadas de funciones en notación paramétrica. Ya, eso era. Unos cuantos ejemplitos. ¿Cuánto vale y' en una elipse? Listo. Ahí está. dy de x, dy de t, de x de t. Derivada de y respecto a t. Es derivada de b seno. Es b coseno. Listo. Abajo, derivada de x respecto a t. Derivada de a coseno menos a seno. Listo. Menos b sobre a, coseno sobre seno, cotangente de t. ¿Ya? Como ven, es bien simple. ¿Sí? Bien simple. ¿Ya? Otro inciso. B. Derivar primera vez es bien, primera derivada es bien fácil. Donde se complica un poquito en las derivadas superiores. Y aquí hago unos cuantos ejemplitos. El B. ¿Cuánto vale y segunda en x a coseno y a seno? La circunferencia. Ya conocíamos. Bueno. Respetamos esto. X y respecto a x. Dy de t, de x de t. Lo mismo. Y respecto a t. Derivada de a seno a coseno. Derivada de x respecto a t. Menos a seno. Menos a seno. Esta vez ya la se cancela. Se canceló. Queda menos cotangente. Estitos respetaremos. Este ejemplo no está muy complicado, pero aquí ya se complica. Derivada segunda. Es derivada respecto a x de y'. Dividimos de t, de x de t y derivadas respecto a t de y'. Aquí está el y' con t. Es menos cotangente. Abajo, derivada de x respecto a t. Es esta la x, no ha cambiado. Menos a seno. Y aquí bien clarito, menos es menos. Tabla. Para eso hemos hecho generación de fórmulas. No he hablado mucho de esta, pero está en tabla. Derivada de cotangente de t menos cosecante cuadrado de t. Es fórmula. Listo. Total, menos. 1, arriba 1 sobre a. Abajo seno. ¿Qué es cosecante? 1 sobre seno. Como es cuadrado, 1 sobre seno cuadrado. Por seno, 1 sobre seno cubo. Y es segunda de una circunferencia menos 1 sobre a seno cubo. Eso había sido. Listo. Ya. Derivación paramétrica. Un hito más. ¿Cuánto vale y tercera? ¿En quién? X a t menos seno t y algún frente esto, en la cicloide. Por si acaso también más adelante, cuando estemos en aplicaciones de todo esto, de la cicloide, de la asteroide, vamos a poder hallar su área encerrada, su longitud de curva, su momento de inercia, todo se puede hallar de esto. Primero hay que conocer cómo son las curvas y luego cómo se les maneja. ¿Ya? De la cicloide y tercera. Bueno, pues haremos. Y dy de t, de esto derivada. A es a, derivada de 1, 0. Derivada de coseno, menos seno, con este menos más. A por seno. Derivada de x respecto a t. Derivada de esto respecto a t. A es a. Derivada de t, 1. Menos derivada de seno, coseno. A por 1 menos coseno. Una de las muchas propiedades de la curva cicloide, el y es a por 1 menos coseno de t. La derivada de x respecto a t es lo mismo, de abajo, es el mismo y. A por 1 coseno. Así sale, pues. Ya. A se cancela. Y' es seno sobre 1 menos coseno de t. Y'. Y segunda, con cuidado. Derivada x de t y derivada respecto a t de y'. ¿Qué es y'? Aquí está. Esto es aparte. Muchos de ustedes, los antecesores que hacen, derivada segunda, derivan estito. Ya derivan cociente, derivan.
y se olvidan, así, entre comillas, se olvidan de que hay que colocar esto debajo también. O sea, no es porque yo quiera, ni sino sale por construcción. Dx de t es obligatorio aparte. Derivada de x respecto a t, estamos aquí, es a por 1 más coseno de t. Está hecho. Listo. En cambio, arriba, derivadas respecto a t, aquí no nos podemos librar. Esto es claramente cociente. Derivada de cociente. Denominador cuadrado. Se copia el de abajo, 1 menos coseno. Derivada de seno, coseno. Menos derivada, menos seno se copia. Copia. Derivada de 1 menos coseno. Derivada de 1, 0. Derivada de coseno menos seno más seno. Ya. Abreviación de Tzmacanas. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Este A se queda, aquí está 1 menos coseno al cuadrado y esto es 1 menos coseno al cubo. Ya. ¿Qué pasa arriba? Multiplico, coseno, coseno. Y estoy viendo clarito menos coseno cuadrado menos seno cuadrado. Factorizo, es 1. ¿Ya? A ver, si son un poquito prácticos, estoy abriendo pasos. Este es coseno de t menos 1. Y ese término no es este mismo de abajo, es el mismo, solo que está con signo cambiado. Le factorizamos menos. ¿Qué va a quedar? 1 menos coseno. El mismo de abajo se cancela. Entonces, el de arriba se cancela con potencia cubo, queda potencia cuadrática. Ahí está clarito. Y es segunda menos 1 sobre A, 1 más coseno cuadrado. Derivada segunda. Hemos pedido derivada tercera. Pregunta típica de examen. ¿Ya? Se respeta. Derivadas respecto a T de Y segunda. Ahí está. Y segunda. Sobre derivada de X de T. Jamás olvidar eso. Derivada de X respecto a T es PA por 1 más coseno de T. Esto. ¿Ya? Que hay que derivar Y segunda es esto. Pero no estoy copiando esto, pues, porque como hay que derivar, no vamos a derivar como cociente absurdo. Simplemente menos 1 sobre A es constante y se deriva la variable a la menos 2. Y hemos manejado muchas veces con ustedes. Ya, se deriva. Menos 1 sobre A, composición, baja menos 2, variable a la menos 3, por derivada del interior, seno. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Menos por menos más, 2 sobre A por A, 2 sobre A cuadrado. Arriba queda seno de T. Este no es coseno de T, está a la menos 3, baja con cubo, con este cuarto. Y tercera había sido 2 veces seno de T por A cuadrado, 1 más coseno de T cuarto. Clarito. Este tipo de cosas se pregunta en el examen muchas veces. Puedo preguntar hay la derivada tercera, derivada cuarta, de cualquier curva en notación paramétrica. Simplemente estas curvas son las famosas. ¿Sí? Pero me acuerdo cuando hacíamos examen común, si les gusta colocar a los docentes, les gusta colocar allí tercera, allí cuarta, más o menos una cosa de estilo, allí cuarta en la forma paramétrica, x igual a nepeano de t más arcotangente de t, y igual a e a la 4t más t cuadrado menos t a la 3 metros, ese tipo de cosas complicadas. Y allá hay segunda y hay tercera. ¿Qué pasa? Hay que respetar esto, respetar. Si uno se inventa cosas extrañas, eso quiere decir que cuando uno está simplificando aquí, el y', el y segunda, comienzan así de largos, pero se achican, siempre se achican cuando uno inventa ejemplos especiales. Se ha puesto muchas veces en examen eso. Ya, eso es derivación. Creo que aquí se acaba. No, es teoría, tengo esto más ya. ¿Qué estamos haciendo? En 2 semanas estamos acabando el tema de derivación. Tenemos toda la información requerida para ustedes. ¿Qué les toca? ¿Ustedes quieren aprender, quieren saber esta materia? Práctica. Escribir. Jamás van a aprender el cálculo mirando fotocopias. Jamás. Se aprende escribiendo. Listo. Entonces, último detalle, un poquito de teoría. Derivabilidad y continuidad. Teorema. Si y igual a f de x es una función derivable en un intervalo abierto de a a b, entonces por teorema la función y igual a f de x es continua en el intervalo a b.
A ver, el teorema es teorema, se acaba ahí. ¿Qué digo mi notita? Notita. F de x derivable. Entonces, f de x continua. O sea, si esto se cumple, entonces se cumple, es el teorema. Correcto. Pero no necesariamente al revés. Todos creen que es lo mismo al revés. Si tenemos una función continua, entonces la función debe ser derivable. Uno dice, no, no. En casos simples, sí. Pero basta que inventemos un caso especial para que esto no se cumpla. Por eso, con cuidado. Teorema dice, si tenemos una función derivable en un intervalo, entonces la función es continua del intervalo. Sí, teorema. Pero no necesariamente al revés. Muchos confunden eso. Función continua en un intervalo, función derivable en un intervalo. Parece que fuera lo mismo. No es lo mismo. Por eso mi referencia, por ejemplo, f de x valor absoluto. Es valor absoluto. Esta función es continua en cero, pero no es derivable en cero. ¿Hemos hecho algún ejemplo de derivación de valor absoluto? No hemos hecho ninguno. No hemos hecho, porque no nos ha hecho falta. Aquí lo haremos. ¿Ya? ¿Por qué? La función valor absoluto, ¿qué es? Es x para x mayor o igual que 0 y menos x para x menor que 0. Como nos habla de su derivada, ¿qué es la derivada? F' de valor absoluto. 1 para mayores que 0 y menos 1 para menores que 0. Ah, ya. Abreviado, ¿cómo se puede abreviar esto? Aquí está el valor absoluto en llavecitas, en derivada abreviada, ¿cómo se lo hace? Con esto. El f' de x es x sobre el valor absoluto. Eso es la definición. Para x mayores que 0, ¿qué pasa? El x es x. El valor absoluto es x. X sobre x, 1. El f' es 1 para mayores que 0. En cambio, para menores que 0, si x es menor que 0, ¿cuánto vale el valor absoluto? Vale menos x. Este x sigue siendo x, no le ha pasado nada. Pero el valor absoluto de un x negativo, pues, no es que se vuelve positivo, pues no. Es definición, es esto. Es menos x. Colocamos menos x. X sobre menos x, menos 1. Entonces, es la forma natural de abreviar la expresión de la derivada del valor absoluto. Cuando se f de x valor absoluto, su derivada es x sobre el valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa? Esto pues, es un poquito de teoría. El libro que usamos, el Larson, menciona un poco de esto. A ver, ¿qué cosa quiero decir? Si están despiertos, digo, f' 0 más es 1, diferente f' 0 menos 1. F' 0 no existe. Y se acaba ahí. ¿Qué quiero decir? Esto, clarito. A ver, cuando hemos acabado límites para entrar a continuidad, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho cálculo de límites algebraicos, trigonométricos, exponenciales. Hemos entrado límites laterales, ¿qué ha pasado? Hemos definido el límite lateral derecho, extiende a 0 por derecha, x sub 0 por derecha, límite lateral izquierdo, extiende x sub 0 por izquierda. Teorema, hemos colocado, si un límite L existe, tiene que suceder que los límites laterales sean iguales. De esa manera recién existe el límite. ¿Ya? Entonces estamos aquí. Para que un límite L exista, los límites laterales deben existir y ser iguales. ¿Qué es una derivada? Estamos acabando el tema. ¿Qué es una derivada? Es un límite. Pues digo esto, lo trato de traducirlo en lenguaje entendible. En general, f' en x más, ¿qué significa? Derivada lateral derecha, con su límite derecho. ¿Qué es f' en x menos? Es derivada lateral izquierda. ¿Ya? Entonces, la derivada f' en el punto x existe ¿cuándo? En límites, cuando los límites laterales son iguales. En derivada, cuando las derivadas laterales son iguales. Ya. F' existe, sí, f' en x más es igual a f' en x menos. Punto. Lo anterior, estoy leyendo, es consecuencia de las propiedades de límites laterales. Claro, pues. ¿Hace falta definir esto? No hace falta. Porque esto lo hemos hablado con detalle cuando hemos hecho límites laterales. ¿Qué es una derivada? Un límite. ¿Qué es una derivada lateral izquierda-derecha? Son límites laterales izquierdo-derecho, es lo mismo. Bueno, entonces aquí la conclusión es bien clarita. La derivada en 0 a la derecha es 1. La derivada en 0 a la izquierda es menos 1. Si la derivada en 0 existiera, deberían ser iguales, pero claramente son distintas. Por eso, mi enunciado.
Por ejemplo, la función valor absoluto es continua en cero, pero no es derivable. No cumple el teorema. ¿Sí? No cumple el teorema. Es continua, pero no es derivable. Clarito. El teorema se usa con cuidado. Ya, ahí está un poco de teoría. Entonces, se puede inventar problemitas parecidos con función distancia, con función signo, con esas cosas. Aquí está un ejemplo con la función valor absoluto. Ya. Último detalle que menciono, las principales funciones reales, e a la x, seno x, coseno x, x a la n, una natural, son derivables en los reales. Por tanto, son continuas en los reales. Ya, listo. La función neperiana de x, cuando hemos definido, es derivable en los positivos. Entonces, f de x neperiano es continua en los positivos, de cero a infinito. ¿Ya? Entonces, consecuencia de la derivabilidad, continuidad. Un poquito de teoría. ¿Ya? ¿Qué hay? Con esto, fin de capítulo. Otra vuelta digo, ¿qué falta? ¿Quieren aprender esto? Practicar. Practicar. He dejado práctica un poquitito para entregar la siguiente semana. Un poquito. ¿Ya? En el libro Larson hay bonitos problemas. Hagan eso. Y en el Larson que tienen en PDF hay... La mayoría de los problemas son sencillitos, pero hay algunos pesaditos. Vean sus respuestas. Practiquen. Ahí. No se van a contentar con lo que estoy haciendo. He visto lo que ha hecho el docente, tengo y hacer de memoria todo. Ustedes, ¿qué es lo malo de ustedes? Tienen en foto, tienen en PDF esto, en su celular tienen. Miran los problemas que he hecho, ahí ya saben, todos saben. Sabrán los problemas que he hecho. En examen voy a colocar mis problemas, no, voy a cambiar siempre detalles. Y eso es procedimiento. Ya, a ver, ¿qué hacemos? Estamos en 9 y 10. He puesto algo más. He puesto ya fin del capítulo 4, aplicaciones. En un ratito nos va a mostrar el sistema Zoom, 10 minutos. Ya, no estamos atrasados. He puesto 2 páginas, pero toda la aplicación de derivación, comenzando por ser tangente de recta normal, sus definiciones, sus detalles y consecuencia, ángulo entre curvas. Todos son fórmulas. Ya, no estamos atrasados. Lo haremos esto con calma a la siguiente clase. O sea, lo tenemos en foto, pero mi clase siguiente voy a comenzar con capítulo 4, aplicaciones. Lo tienen, vayan mirando si quieren esto. Ya.